Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué sucederá con la iglesia actual? Para responder a esta pregunta vamos a ir a la Biblia, a Zacarías capítulo 11, versículo 4 en adelante. Esto nos va a permitir entender el estado de la iglesia actualmente, la iglesia de Cristo, la relación de ovejas y pastores y cuál será la determinación de Dios al ver la situación actual. Zacarías capítulo 11 dice: Así ha dicho Jehová mi Dios. Está hablando Dios a través del profeta Zacarías. Apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende dice: Bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Dios le está pidiendo al profeta Zacarías que apaciente a las ovejas. Pero, ¿ovejas de qué? De la matanza. Ya entenderemos por qué. Pero, ¿qué pasa con estas ovejas? Son cuidadas por pastores que no tienen piedad de ellas. Permiten que sean vendidas y dicen: bendito sea Jehová porque he enriquecido. Esto significa que la iglesia cristiana en la actualidad está con un énfasis en todo lo que tiene que ver con lo económico, todo lo que tiene que ver con la prosperidad, con la riqueza personal, la autorrealización, el éxito. Esas cosas matan el espíritu, convierten a una oveja y a un pastor en tibios. Esto implica de que, como dice nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estás en esa condición, te vomitaré de mi boca. Perdiste tu amor. Esa es la condición actual que el amado Espíritu Santo observa de la iglesia. Esto del énfasis en el éxito personal, del énfasis en lo económico, en la prosperidad, hace que un pastor de iglesia, tristemente, a veces tolere pecado, incluso orgullo en sus ovejas, porque hay una dependencia económica. Ofrendas, diezmos, temas económicos. Y nuestro amado Jesús no acepta eso en su iglesia. Nuestro amado Jesús, como les acababa de decir, por cuanto no eres frío ni caliente, dice en Apocalipsis 3:15, sino que tibio, te vomitaré de mi boca, porque dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mi Dios dice a esas ovejas enriquecidas y a esos pastores enriquecidos, les dice: y no sabes que eres o que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tristemente, la iglesia cristiana actual se ha enfriado, se ha enriquecido por las cosas de este mundo, partiendo desde las autoridades. Por eso en Isaías 56:10 habla el amado Espíritu Santo por boca del profeta, y refiriéndose a sus pastores, dice: sus atalayas son ciegos. Son todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El amado Espíritu Santo por boca del profeta habla duras palabras contra aquellos pastores que son como perros mudos, que no corrigen, que no ordenan, que no guían, que no pastorean. Soñolientos porque se duermen, echados aman el dormir. Nuestro Dios ha llamado a sus pastores a ser tal como un profeta, como un Jeremías, como un Isaías, y como también nuestro amado Jesús lo fue. Y el llamado de Jeremías en el capítulo 1 lo puedes encontrar.
Te he llamado, Jeremías, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y finalmente, plantar y edificar. Es decir, la labor de los pastores, la labor de toda autoridad, la labor de todo padre y madre en su casa, la labor de todo líder de la iglesia, es corregir a los que están bajo su autoridad, por supuesto. No es que vayas a corregir a un vecino, ni que te vayas contra un gobierno que no es cristiano. No, es con los que están bajo tu autoridad. Mi buen Dios le pide a sus pastores, sus atalayas, los que Él ha puesto para que actúen, que hablen, que derriben, que destruyan el pecado, derriben a las personas en su orgullo, den aviso a sus ovejas, para que así las personas puedan ser plantadas con la palabra, edificadas. Y tristemente eso es lo que nuestro buen Dios no observa. Vivimos en una iglesia actual diplomática, agradable y suave, donde es de mal gusto decir cosas que inquieten a las ovejas. Entonces, autoridades, líderes espirituales, líderes de una célula, de un grupo de casa, quien sea, tiene la costumbre de solo querer agradar. Y eso los convierte en atalayas ciegos, tal como Dios lo habla por su palabra. Y en Isaías 56, 10, 11 y 12, nuestro amado Dios, por su Espíritu, sigue tratando de despertar, de arrancar el pecado, de derribar, destruir. ¿Para qué? Para que sus siervos despierten, sus hijos. Por eso los trata con dureza, dice perros comilones insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. No buscan hacer la voluntad de Dios, corregir, contender contra las ovejas que Dios les ha dado. Cada uno busca lo suyo, su comodidad, querer quedar bien. Versículo 12 de Isaías 56 dice: entonces, ¿qué ocurre con estos pastores o atalayas? Dicen: ven, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. ¿Qué observamos? No hay celo por las cosas de Dios. Si tú no tienes un cargo en tu iglesia, no eres pastor ni líder, pero eres un padre o una madre y no corriges a tus hijos, no contiendes con ellos en contra del pecado, no arrancas, no le haces ver, no destruyes, no arruinas, no derribas, no les dices la verdad de la palabra cuando tú ves que están siendo rebeldes, es exactamente la misma palabra para ti. Esto aplica a todos, incluso si eres solamente una persona soltera. Dios quiere que contigo mismo te juzgues, te derribes a ti mismo, te humilles, te quebrantes. ¿Para qué? Para que Dios plante la palabra en ti y así seas edificado y así puedas ser restaurado. Nuestro amado Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11 y 12. Dice: más el asalariado, es decir, el que sirve solo por un dinero y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si Dios te ha llamado a tener autoridad sobre algunas personas, si eres pastor o eres un líder o eres encargado de grupo o un encargado de casa o eres un papá o una mamá, tu deber es con los tuyos ser una atalaya, guiarlos, contender contra el pecado.
buscar que se limpien, decir la verdad. No podrás cambiar a nadie. Dios no te pide que los cambies. Lo que Dios te exige es que les hagas ver la verdad de la palabra, que no participes de sus pecados, que no dejes que las cosas sigan sin decirles la verdad. Demuéstrale a Dios que Él es el primero en tu vida. Nuestro amado Jesucristo a sus discípulos nunca los obligó a que lo siguieran, pero les dijo la verdad. Joven rico, le dijo, tienes que renunciar a tu riqueza. Pedro, Satanás está usándote. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A sus discípulos les dijo, ¿ustedes creen que porque digo que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, es acaso algo muy difícil? ¿No entienden que esto es espiritual? ¿Se quieren ir ustedes también igual que muchos otros? Mi amado Jesús contendió con los fariseos. Ellos debían ser siervos de Jesucristo conforme la parábola que nuestro amado Jesús enseñó, que un señor dejó a siervos para que cuidaran la viña y que envió después a su Hijo, a Jesucristo. Por eso mi amado Jesucristo contendió con los fariseos, les hizo ver su pecado, para que ellos pudieran arrepentirse y buscar a Jesucristo, amarlo y recibirlo. No lo hicieron. Pero nuestro amado Jesús les dijo la verdad. Él no obliga a nadie. Yo no te puedo obligar. Y tú, pastor, finalmente no puedes obligar, pero sí puedes decir la verdad. Y tú puedes decir en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú puedes llevarlos a Jesucristo, diciéndoles la verdad, no ocultándoles por intereses, por dinero, por querer quedar bien, la verdad. Si Dios te ha puesto en autoridad, debes decir la verdad. No obligas, cada persona decide, pero tú dices la verdad. ¿Cuál es el resultado de todo esto? A causa del pecado de la iglesia, a causa de la indiferencia de la iglesia, si volvemos al texto central de Zacarías, versículo 6. Por tanto, dice Dios, no tendré más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Esto es increíble. ¿Por qué razón? Dios está juzgando a su pueblo, pero fruto de que juzga a su pueblo, dice, no tendré piedad de los moradores de la tierra. Les toca a todos. ¿Por qué razón? La palabra dice, el juicio comienza primero por la casa de Dios. Entonces, cuando Dios decreta juicio por su casa, Dios juzga a su casa y juzga a todos los moradores de la tierra. Y eso que dice este versículo, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, en mano de su rey, y asolarán la tierra. Se llama violencia desatada, algo que tú puedes ver todos los días en las noticias. Cómo la violencia, la rebelión se ha desatado, fruto de que la iglesia desobedece a Dios. No cambia, no se limpia, no se dice la verdad. En Mateo 5:13, el Espíritu Santo dice, vosotros, iglesia, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir este versículo? Tú eres sal, tú tienes que estar con sabor a Jesucristo, lleno de su Espíritu, limpio de todo pecado, consagrado, santificado, buscándole. No perfecto, esto es determinación. Él hace la obra, pero tú pones la actitud de consagración, de apartarte del pecado, de amar a Jesucristo, de buscarlo. Y eso es lo que la iglesia hoy ha dejado.
se conforma con ir a una reunión a la iglesia, pero no lo busca de corazón, no lo ama, no se consagra, no se limpia, pierde la sal. Y si pierde la sal, no sirves para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, que te pisoteen en el mundo, que el mundo te pisotee, te pase por encima. Eso es lo que nos dice Zacarías 11:6. Ya no tendré piedad. Pondré cada cual en la mano de su compañero. Permitiré la violencia, permitiré que el afligidor actúe, dice Dios. ¿Qué hace el profeta Zacarías? Texto central en Zacarías 11:7, que le pide Dios que haga. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, supuestamente pobres ovejas. Y tomé para mí 2 callados, dice, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Qué dice? Entonces el profeta, Dios lo puso a pastorear estas supuestas ovejas pobres y débiles. Y le dio 2 callados, uno que es gracia o favor de Dios y el otro que es ataduras, unión. Pero ¿qué pasó? Versículo siguiente. Y destruí 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Si revisamos otra versión de la palabra nos queda más claro. En un solo mes me deshice de 3 de los pastores malvados. Sin embargo, miren qué interesante, perdí la paciencia con estas ovejas, con las ovejas pobres, pues sí, y ellas también me odiaron. ¿Cómo es esto? ¿Las ovejas odiaron al profeta? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque por un lado tenemos que los pastores dejan de corregir, dejan de actuar como profetas, diciendo la verdad del pecado, diciendo la verdad de la necesidad de consagrarse, de dejar de mirar las cosas de este mundo y mirar a Dios, y por eso se convierten en pastores malvados. Y por eso el profeta Zacarías los despide, los saca, los destruye. Pero a la vez trata de apacentar, pastorear a estas ovejas. Pero ellas también terminan odiándolo. Y él pierde la paciencia porque estas ovejas no quieren ser corregidas, no quieren ser disciplinadas, solo quieren palabras motivacionales de bendición, de prosperidad, de éxito. Y esa es la verdad de la iglesia actual. Estos podcasts no buscan hacerte sentir feliz, están buscando que te despiertes, que te limpies, para que puedas tener la verdadera felicidad en Jesucristo. Estos podcasts no están buscando que tú seas próspero en lo terrenal, porque eso es solo una añadidura. Dios quiere que seas próspero en todo, así como prospera tu alma. Lo primero es tu consagración, lo primero es tu búsqueda, el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, estas ovejas, la gran mayoría de las ovejas, el día de hoy, en la iglesia cristiana, no quieren oír tampoco pastores que contiendan con ellas, pastores o líderes que les hagan ver su pecado, que estén diciéndoles la verdad. Solo quieren oír palabras que las motiven, que las hagan sentir bien. El problema es que esas palabras solo de motivación no te limpiarán y terminarás en el infierno. ¿Qué ocurrió finalmente con el profeta en el versículo siguiente, Zacarías 11:9? Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que se quedaren cada una coma la carne de su compañera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el profeta Zacarías dice, si no quieren oírme, si me odian, hagan lo que quieran. El reino de los cielos, dice la palabra, sufre violencia y los violentos, los valientes, lo arrebatan. Cada uno
es responsable de luchar por limpiarse, por agradar a tu amado Jesucristo, tu Señor y tu dueño, y así tomar la cruz, seguirle y ser realmente cristiano. Y el que es cristiano es salvo. No te digo que tienes que ser perfecto. La santificación es un proceso. Lo que tú pones es la determinación en tu vida, la actitud de búsqueda, de tomar decisiones y de apartarte. El Espíritu Santo te dará la victoria. Es por el poder de Dios, pero tú pones tu parte en esto. Tu esfuerzo, tu decisión, tú tomas la cruz y lo sigues a Jesucristo. Por eso en Ezequiel 34:20, el amado Espíritu Santo dice por boca del profeta, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada, cabrito, orgulloso, y la oveja flaca, la humilde. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y dispersasteis. Está hablando de las propias ovejas dentro de la iglesia, gordas, soberbias, orgullosas, que exigen sus derechos, que no quieren ser corregidas, que no quieren ser guiadas, que no quieren que se les digan cosas que a ellas no les agradan. Dios juzgará a su pueblo. Por eso el versículo siguiente dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Dios conoce tu corazón y ve tus hechos, tus actitudes, tu forma de actuar. Si volvemos a Zacarías, el texto central dice, versículo 10, capítulo 11. El profeta entonces hace lo siguiente, guiado por el Espíritu Santo. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que me miraban a mí, que era palabra de Jehová. Quebró el cayado favor. Veremos cómo ese cayado favor, gracia, es quebrado por causa del pecado y de la soberbia de la iglesia, que aun cuando entiende, como dice aquí, no cambia. No le interesa buscar a Dios. Versículo siguiente, Zacarías 11:12. Y les dije, el profeta a las ovejas, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ya sabes que esto representa el mismo precio que le pagaron a Judas por traicionar a Jesucristo. No lo valoraron. Judas no valoró a su maestro, a Jesucristo. Y eso sucede normalmente con aquellas personas que te están predicando este tipo de palabra para despertarte, para que tomes determinaciones, para que te limpies, para que despiertes del sueño de este tiempo, despiertes de la embriaguez de las cosas de este mundo y te consagres antes que Dios ejecute los juicios, que ya podemos ver, pero que seguirán incrementándose. El problema es que la gran mayoría de la iglesia no valora. Pagará solo 30 piezas de plata, el mismo precio que pagaron por Jesucristo. Desecha a sus profetas. Desecha aquellas palabras que da el Espíritu Santo que buscan cambiarlos. Versículo siguiente, Zacarías 11:14. ¿Qué hace entonces el profeta? Quebré luego el otro cayado, ataduras, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Qué quiere decir esto? La unidad espiritual se rompe. Por eso tú puedes ver que entre las iglesias, entre distintos hermanos de distintas congregaciones, no hay hermandad, ya no hay unión. ¿Fruto de qué? Del orgullo,
de la soberbia, de la falta de obediencia. Tampoco hay unión con Dios. Se rompe esa unión con Jesucristo. Debiendo mi alma y tu alma estar ligada a Jesucristo, para estar así ligada a Dios, se corta eso. Y te conviertes en un religioso. Religioso para con Dios y religioso para con tus hermanos. Ese es el estado de la iglesia en la actualidad. Conclusión, el juicio de Dios sobre la tierra. Pero hay algo aún más dramático. Versículo siguiente de Zacarías 11, versículo 15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Quién es este? El anticristo. El último gran afligidor de la iglesia. Será el afligidor de la iglesia actual en los próximos años. ¿Por qué razón? Porque hay una iglesia soberbia, que no se humilla, que no busca limpiarse, que no busca ser para Jesucristo, y que, fruto de esto, Dios usará a este pastor que las engañará, que las destruirá. Porque esa es la labor del anticristo, destruir, ser un afligidor de la iglesia de Jesús. Si vas a Daniel 8:23, insiste en esta idea. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Quiénes son los transgresores? El mundo, pero también los hijos de Dios transgreden lo que Dios les ordena. No obedecen su palabra. ¿Qué va a ocurrir? Se levantará un rey altivo y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dios va a permitir que se levante el anticristo usado por el diablo, y destruirá al pueblo de los santos. Destruirá. ¿Fruto de qué? De que la iglesia se ha apartado en su corazón de Jesucristo. Las ovejas de la matanza, destinadas a ser destruidas por las tinieblas, por el enemigo. Daniel 8:25 dice, con su sagacidad el anticristo hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, nuestro amado Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, pues no, nuestro propio amado Jesús lo destruirá con la espada que sale de su boca. En los próximos años veremos que la iglesia será afligida por este anticristo. Si vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, respecto de que nuestro amado Jesús vendrá por nosotros. ¿Qué dice? Versículo siguiente, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo. Esto lo está diciendo 2000 años atrás, aproximadamente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Qué quiere decir? Se va a manifestar una apostasía, una pérdida del verdadero sentido espiritual de ser cristiano. Y eso es lo que vemos hoy como nunca antes. Cristianos de apariencia, que aman este mundo, que actúan, piensan y son como cualquier persona de este mundo, con una apariencia de piedad, pero que niegan con sus hechos la eficacia
de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso es que Zacarías lo dice proféticamente, el amado Espíritu Santo. Vendrá esto que ya hoy vemos y se manifestará el anticristo. Será el último afligidor de la iglesia. Será usado como un afligidor que purificará. En medio de eso habrá un avivamiento, un despertar. Muchos se limpiarán, muchos buscarán a Jesucristo de verdad, pero tendrán que ser purificados, emblanquecidos, limpiados, porque la iglesia hoy sigue durmiendo. La iglesia hoy sigue embriagada por las cosas de este mundo. ¿Qué sucederá con la iglesia actual en los próximos años? Será afligida por las tinieblas, será afligida porque Dios así lo ha permitido, y concluirá con el anticristo, el afligidor máximo que perseguirá a la iglesia, y será purificada, y en medio de este proceso habrá ese último avivamiento. Y podemos preguntar, ¿y qué pasa con los fieles? ¿Siempre hay un remanente? Pues sí, iglesia de Filadelfia. Dios ha prometido en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para purificar, para hacer juicio. Mi Dios juzga con un fuego que es purificador y a la vez consumidor. A los que no aceptan serán consumidos, pero los que se dejan limpiar serán purificados. ¿Y qué dice? Ahí mismo a Filadelfia, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mi buen Jesucristo te guardará en medio de las cosas que suceden hoy y que seguirán sucediendo en los próximos años, que culminarán con el anticristo. Él te guardará en medio de la prueba, y como lo dice Apocalipsis 12, cuando el dragón persiga a la iglesia, a la verdadera iglesia, Dios la guardará, esa que está velando, esa que está consagrada a Jesucristo. Dios guardará su remanente hasta que esté maduro, y como ahí mismo lo dice, una vez que nace ese hijo varón, maduro en Cristo, consagrado, que ha renunciado a su vida por causa de Jesús, que lo sigue, Dios te arrebatará, ya sea como Josías por muerte, te llevará a casa y estarás con Jesucristo, o quitándote como fue con Elías o Enoc. Sea como sea, mi buen Dios hará diferencia con los suyos. Pero la gran mayoría de la iglesia en los próximos años será purificada y culminará con el anticristo. Y esto está más próximo de lo que tú puedes pensar. El amado Espíritu Santo te lo hará entender. Los próximos meses observaremos cómo esta temperatura del fuego purificador de Dios aumentará, por cuanto los pastores o las autoridades o los padres o todo el que tiene responsabilidad sobre los suyos, sobre su casa, no dice la verdad, no corrige, y las ovejas tampoco se dejan corregir. Entonces Dios juzgará con circunstancias, con situaciones difíciles, hasta que culminará con el anticristo. Prepárate, iglesia. Si eres fiel, Dios te guardará hasta que te arrebatará de este mundo. Él es fiel y Él hará diferencia, guardará a los suyos. El llamado es ahora. Toma determinaciones, cambia, toma una actitud de consagración y búsqueda de Jesucristo. Apártate del mal. Haz lo que tú puedes hacer. Busca a Jesucristo, santifícate y Él hará el milagro, aquello que tú no puedes hacer. Él te dará el poder para vencer, la gracia. El resto de los cristianos perderán toda gracia y toda unión con Jesucristo, mientras que si tú eres determinado ahora, tendrás su favor y gracia y estarás atado a Jesucristo.
No se quebrará esa unión con tu pastor de pastores, Jesucristo, a través del amado Espíritu Santo. Y verás que Él te guarda en medio de las cosas que vendrán hasta que te lleve a casa. Y estarás con tu amado Jesucristo para siempre. Tiempo de decisiones, de determinaciones y de acción para obedecer a nuestro amado Jesucristo. Dios te bendiga, iglesia, en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.